Amigos de BPI TV, son las 9:26 de la mañana y a esta hora establecemos el contacto en vivo desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del sector laboral representado en el Frente Amplio Venezuela Libre Caroní, acá en Ciudad Guayana. Ellos van, entre otras cosas, a denunciar los atropellos de los que son víctimas los trabajadores del sur de Venezuela y anunciar posibles acciones que van a estar realizando en los próximos días precisamente para defender los derechos de los trabajadores. Escuchemos parte de sus declaraciones. Buenos días, le agradecemos a los periodistas esta amplia cobertura a estos reclamos que se están haciendo laborales. Me acompaña el ciudadano Henry Arias, el doctor Edwin Zambrano, el presidente de la Asociación de Jubilados de Ferrominera, la presidenta de la Asociación de Enfermeras y los amigos aquí presentes. Indudablemente esta es una lucha que viene iniciándose en los portones de diferentes empresas básicas de Guayana, sobre todo en la empresa CBE Alcázar, del sector de empresas del aluminio, indudablemente denunciando la serie de atropellos que se vienen dando en contra de los trabajadores y en contra de la dirigencia sindical, violando con ellos todo y cada uno de los derechos laborales consagrados en las leyes, consagrados en la Constitución Nacional y diferentes tratados internacionales que rigen la materia. Sobre todo el derecho a la estabilidad del trabajador, sobre todo el derecho a la libertad sindical, a la suspensión de manera progresiva de las diferentes convenciones colectivas, el derecho a la antigüedad, el derecho a la jubilación, consagrado desde vieja data, y retrocediendo en función de un memorándum emanado por el Ministerio del Trabajo de fecha 11 de octubre de 2018, donde de alguna otra manera le da las prerrogativas al sector privado y público, de alguna manera de suspender y extinguir de manera reiterada todo y cada uno de los derechos antes denunciados. Indudablemente lo que está sucediendo en Ferrominera Orinoco, en Alcázar, como es la suspensión de la relación laboral, donde los trabajadores están siendo despedidos masivamente, es inaceptable, por lo cual nosotros haremos las respectivas denuncias ante el Ministerio del Trabajo, ante la Procuraduría General de la República, ante el Ministerio Público y ante la comisión designada por la ONU, indudablemente, y la comisión que vendrá de la OIT, haremos las respectivas denuncias de porque esto es inaceptable, pues. No es posible que un memorándum interno emanado del Ministerio del Trabajo menoscabe los derechos constitucionales y retrocediendo a principios del siglo XXI las pequeñas reivindicaciones logradas para esa fecha. No es posible que un dirigente sindical no pueda hacer uso de sus prerrogativas porque lamentablemente puede ser objeto de un seguimiento y un enjuiciamiento sin ninguna base jurídica. Entonces lo que nosotros estamos denunciando aquí es con ese instructivo, con ese memorándum, lo que hicieron fue suspender todo y cada una de las reivindicaciones laborales y derechos constitucionales y legales de los trabajadores. Se encuentran totalmente desasistidos. Los trabajadores no pueden ir a una pectoría a hacer un reclamo de una cláusula contractual porque sencillamente hay una comisión de alto nivel nombrada por el Ministerio del Trabajo donde lamentablemente en función de una supuesta crisis económica, de un problema eléctrico, basaron eso para suspender todo y cada uno de esos derechos y garantías. Y indudablemente vamos a tomar las acciones a este respecto. Pedimos unidad en el gremio laboral, pedimos unidad en los trabajadores y pedimos unidad en toda la dirigencia sindical, que unido está la fuerza. Fran Silva, ¿no? Siente aquí. Dime, ya. ¿Han oído un listado de violaciones persistentes, contumaces, de parte de el régimen de facto que actualmente oprime a Venezuela, a los trabajadores, a los ciudadanos venezolanos? Y ese listado es aterrador cuando se detalla los despidos, el tipo de gente que se despide, el desmantelamiento de las empresas básicas, incluso su planta física, sus techos, sus vigas, sus puertas, aires acondicionados, las máquinas
todo lo que es el aparato productivo de las empresas del Estado ha sido destruido y desmantelado. ¿Qué se pretende con esto? La pregunta clave es ¿qué pretenden con esto? 3 cosas pretenden. 1, acabar con la libertad sindical, que es el instrumento fundamental para la conquista y defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos del ciudadano, porque los trabajadores son ciudadanos también. En segundo lugar, extinguir los derechos que han venido siendo conquistados a través de 100 años de lucha en Venezuela. Más de 100 años de lucha en Venezuela se han conquistado cientos de derechos. Las vacaciones, la jubilación, la antigüedad, etcétera. Cientos de derechos que están consagrados en las convenciones colectivas, en la ley del trabajo del 36, en la ley orgánica del trabajo del 90 y en la ley del trabajo del año 2012. Ese conjunto de derechos pretenden ser extinguidos, eliminados, que no se sepa de ellos, y para que en una etapa distinta, mucho más lóbrega, mucho más sombría del país, ya no haya derechos, sino que empecemos a conquistar uno a uno los derechos ya conquistados hace más de 100 años. Y en tercer lugar, esto prepara las condiciones leoninas de la explotación de los trabajadores en nuestro país, entregando las fábricas y los recursos nacionales a grandes potencias extranjeras como China, Rusia, Turquía, Irán, etc. Es decir, se pretende prácticamente hacer una especie de tierra arrasada con los derechos, con la facultad de defensa de los trabajadores acerca de sus derechos y reivindicaciones, para entregar en bandeja de plata a Venezuela a los buitres capitales internacionales de estas potencias que, por cierto, maltratan a sus trabajadores ferozmente. ¿Qué queremos nosotros con esto? Hacer un llamado vehemente a la clase obrera, a los trabajadores, a los profesionales, que no se queden callados, que se incorporen a una lucha para defender esos derechos, para exigirlos, para gritar que quieren sus derechos, que no se los van a dejar quitar y que hacen honor a quienes han conquistado esos derechos en los años pasados. Y también queremos presentarle al país una posición firme de defensa de los trabajadores. Eso es lo que pretendemos con el Frente Amplio. Finalmente, quiero decir, nos pronunciamos contra ese nuevo asesinato de ese oficial, de ese joven oficial superior de la Armada venezolana, capitán de corbeta, que significa un grado superior dentro de la oficialidad de la Armada. Un nuevo asesinato que nosotros no podemos, los trabajadores no pueden permitir, porque así como se detiene a los trabajadores y se persigue a los trabajadores, se detiene también a los militares y a otros ciudadanos de distintas procedencias. Nosotros nos pronunciamos contra eso y exigimos una investigación libre, independiente y un severo castigo para todos los responsables, materiales e intelectuales. Bien, parte entonces de las declaraciones de representantes del Frente Amplio Venezuela Libre acá en Caroní, que estaban entonces haciendo estas denuncias que tienen que ver con el sector laboral del sur del país, un sector laboral que aseguran ha sido golpeado por persecución, amenazas, encarcelamientos por parte de funcionarios de Nicolás Maduro. Por último, condenaban entonces la muerte de este militar, una muerte que ha ocurrido mientras estaba en custodia de funcionarios de Nicolás Maduro. Nosotros con esta información, cuando son las 9:35 de la mañana, vamos a despedir este contacto en vivo desde el Estado Bolívar. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.